Hola mis amados hermanos, hermanas en Cristo, mis amigos y amigas. Qué gusto me da estar nuevamente con ustedes en esta lección dominical sobre algunas enseñanzas de la Biblia. Y hoy me da mucho gusto porque vamos a ver un concepto que nos da gran esperanza, gran seguridad, que es: Jesucristo es mi pastor, Jehová es mi pastor, Yahvé es mi pastor, Dios es mi pastor. ¿Por qué? Porque frecuentemente nos olvidamos de todos los beneficios, todas las bendiciones, todas las bienaventuranzas que tenemos si somos ovejas del Señor, si Él es nuestro pastor. Y nos dejamos llevar por preocupaciones y por los afanes de este mundo, falta de fe, inseguridad, temores, etc. Entonces, el propósito de lo que vamos a ver hoy y probablemente la siguiente clase es comprender verdaderamente lo que significa ser un seguidor de Cristo y lo que significa tener el favor de Dios. Para esto pues vamos a leer el Salmo 23 y vamos a corroborar que cuando dice Jehová es mi pastor, después el Nuevo Testamento nos dice quién es el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a empezar por ver que ese Salmo 23 está precisamente confirmado y relacionado con el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Y el Salmo 23 dice así, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermoso salmo, mucha seguridad y todo eso, pero recordemos que todas estas bendiciones tan preciosas que estamos viendo empiezan con un solo versículo que dice: Jehová es mi pastor. Y la pregunta para ti y para mí ¿es Jesucristo tu pastor? ¿Oyes su voz? ¿Lo sigues? ¿O andas en tus propios caminos? Entonces queremos estas bendiciones. El primer versículo nos condiciona y nos dice para quién son estas todas bendiciones. Jehová es mi pastor. Ahora, ¿por qué decimos que está relacionado con el Evangelio de Juan ya en el Nuevo Testamento? Porque ahí habla nuestro Señor Jesucristo y nos dice, les voy a leer Juan del 1 en adelante. Y dice el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. 4.
Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es hasta el versículo 9. Entonces, según este pasaje, que hay varias cosas que podemos sacar de ahí. Cuando dice que él entró por la puerta y no se brincó la cerca, y entró por la puerta, quiere decir que él vino como el Mesías, como el buen pastor, pero vino a través de la puerta, a través del linaje escogido de David. ¿Por qué? Porque está escrito que el Mesías vendría en el linaje, en la línea de David. También queda claro en este pasaje que Él es el verdadero pastor al que siguen las ovejas. Él es el verdadero pastor al que siguen las ovejas, porque leímos en el versículo 4, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Otra cosa que está ahí escrita, dice que Él es la puerta de las ovejas, la puerta de entrada a la salvación, la puerta que da la seguridad. O sea, no podemos entrar a la salvación por ningún otro camino. Él es el único camino y aquí está simbolizado como la puerta de entrada a la salvación. No hay otra puerta de entrada, no hay otro camino, no hay otro personaje bíblico o no bíblico que sea la entrada a la salvación delante de Dios. Y también es una puerta que nos da seguridad. Dice el versículo, ahí mismo Juan 10, pero en el versículo 28 y 29, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿No nos da eso una gran seguridad? ¿Habrá alguien que pueda estar por encima de la palabra de Jesucristo? ¿Habrá alguien por encima del Padre que nos pueda arrebatar si Él mismo está diciendo que nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre? Entonces, cuando Él dice que Él es la puerta, quiere decir no hay otra puerta y esa puerta es la puerta de entrada a la salvación y a la seguridad de la vida eterna, que ya no depende de nosotros, sino depende de Dios mismo, de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo al subir a esa cruz, rescatarnos, redimirnos y darnos la vida eterna. Otra de las cosas que aprendemos aquí es que el pastor es el que da alimento y vida a las ovejas. El pastor es el que da alimento y vida a las ovejas. Y en contraste, otros pastores que no son el buen pastor,
Dice, solo son asalariados y no dan la vida por sus ovejas. ¿Dónde podemos ver eso? Ahí mismo en Juan, en los versículos 11 y al 14, nos dice, yo soy el buen pastor. Fíjense cómo ya estamos relacionando el Salmo escrito por David aproximadamente 1000 años antes, donde dice Jehová es mi pastor, y aquí el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué tremendo. ¿Te consideras tú oveja del Señor Jesucristo? Dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Dice, yo las conozco a todas, una por una las conozco a todas. Y ellas me conocen y conocen mi voz y me siguen. Entonces aquí está la gran pregunta, porque muchas veces nos queremos acreditar todas las bendiciones para las ovejas, sin ser ovejas, sin ser seguidores, sin oír la voz del Señor, sino que andamos en nuestros propios malos caminos. Pero cuando viene la adversidad, entonces nos queremos colocar como ovejas del Señor sin ser ovejas del Señor. Entonces esto es muy importante que lo entendamos. Entonces el pastor da vida y alimento a sus ovejas, en contraste con el que no es el pastor, que huye y cuando viene la adversidad. Otro aspecto que vemos aquí es que hay comunión entre las ovejas y el pastor. Comunión quiere decir compañerismo, amistad. Dice, y así como el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre, las ovejas conocen a su pastor. Ahora, Israel, estamos hablando el Salmo 23 y todos los salmos pues, se escribieron aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Entonces no existía la iglesia, existía el pueblo de Israel. Y es un redil diferente, que era el redil del pueblo de Israel. Pero actualmente, en la época de la iglesia, de Pentecostés para acá, en la era actual, hay un redil y un pastor. Y en ese redil, donde hay un redil y un pastor, hay igualmente judíos y hay lo que la Biblia llama gentiles, o sea, no judíos. Ahí llevamos judíos y no judíos, todos los que hemos puesto nuestra fe en que Jesús es el Señor y que Él pagó y que Él es el Hijo de Dios, etc. En el versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil de Israel. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, tenemos que situarnos en la era actual, la iglesia conformada
por todos los creyentes en Cristo. No hablo cuando digo la iglesia, cierta denominación, iglesia presbiteriana, iglesia bautista, iglesia católica, iglesia bautista X, no, la iglesia como el conjunto de creyentes esparcidos por todo el mundo, todos los creyentes, lo que se llama la iglesia universal, todos los que hemos puesto nuestra fe en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz y que lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Dios. Entonces, ahora hay los dos rebaños en un solo rebaño, y hay un solo rebaño y hay un pastor. Ahora, algo hermoso que hay aquí en esta enseñanza es que como pastor, nuestro Señor Jesucristo no solamente pone su vida por las ovejas, sino que vive para siempre. O sea, recordemos, fue resucitado, ascendió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, vive para siempre como buen pastor, vive para siempre para interceder por sus ovejas, para darles vida espiritual y darles el alimento necesario. ¿De dónde sacamos eso? Pues el libro de Hebreos, capítulo 7, 25, hablando de Jesucristo sentado a la derecha del Padre, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. A los que por Él, ¿por quién? Por Jesucristo. No hay otro camino para acercarse a Dios. Él está sentado a la derecha del Padre y dice que puede, porque está sentado ahí, tiene vida eterna, está para siempre ahí. Dice, puede también salvar perpetuamente. ¿Qué quiere decir perpetuamente? Es por toda la eternidad. A los que por Él, por Jesucristo, se acercan a Dios, dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, cuando hablamos del Salmo 23 y que dice, Jehová mi pastor, nada me faltará, pues tenemos ahí que ese buen pastor es precisamente Jesucristo. Porque la palabra Jehová es una palabra que viene desde el Antiguo Testamento, que inicialmente es una palabra que no se podía pronunciar porque estaba formada de 4 letras consonantes, no había vocales. Y esas 4 consonantes eran J, H, W, H. ¿Cómo puedes pronunciar ese nombre? Entonces le han agregado consonantes a como se oía fonéticamente en hebreo, era algo así como Yahweh o Yahvé. Ya en la traducción al español, la Y, lo que se pronuncia como nosotros en español, Y, ellos la escriben en la J. Por ejemplo, Jacobo, Jacob. Jesús, decimos nosotros, el original es Yeshua, como si fuera una I. Jacob, Jesús, Yeshua. Entonces, pero independientemente de eso, ¿qué significa cuando decimos Jehová es mi pastor? Pues Jehová quiere decir yo soy el que soy, yo soy el que existo de por sí mismo, sin ningún antecedente. Yo soy el creador de todo lo que existe, porque Él ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el poderoso de Israel.
Entonces Jehová cuando decimos Jehová es mi pastor, estamos hablando de algo muy fuerte, del Dios poderoso, del Dios justo, del Dios omnipresente, del Dios omnisciente, del Dios que es amor, que es misericordia, que es justicia. Bueno, ese Dios creador de todo lo que existe, por el cual respiramos, nos movemos, vivimos, sentimos. Y dice, ese Dios es mi pastor, mi pastor, no estoy hablando en general, habla en una forma muy personal. Y dice, nada me faltará, nada me faltará. Y ese es el primer versículo del Salmo 23, de ahí se deriva una serie de bendiciones que van acompañadas. Lo primero es que es mi pastor. Por ejemplo, en Salmo 79:13 dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Entonces vuelve a hacer esa comparativa, ovejas de tu prado, donde Él es el pastor. Y en 1 Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Y está haciendo esa comparativa también, esa alegoría. Vosotros sois como ovejas descarriadas. Más bien dice, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, cuando decimos Jehová es mi pastor, pues tiene un gran significado en esa alegoría del pastor y las ovejas, porque el pastor da su vida, las cuida, las alimenta, etc. Y vamos a ver todo lo demás que implica las bendiciones de ser ovejas del Señor. El tiempo se nos está terminando, pero vamos a terminar cuando menos este versículo que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. ¿Qué incluye eso? La palabra nada, pues todo. Incluye todo. En el Nuevo Testamento el Señor dice en Lucas 12:30, dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas serán añadidas, las cosas materiales. Y en Romanos 8:32 dice la palabra de Dios, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces se fijan cómo ese concepto de si Jehová es mi pastor, nada me faltará, Él es suficiente. Pero Dios querrá bendecirnos tanto de que nada nos falte. Dice, si no escatimó a su propio Hijo y lo entregó a la muerte por causa tuya, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, el Padre no escatimó a su Hijo Jesucristo, sino que lo entregó por nosotros. Ahí está el amor del Padre. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Bien, pues siguen después una serie de bendiciones en el Salmo 23. La vamos a continuar, si Dios quiere, en la próxima. Les pediría que vuelvan a leer y a meditar
Todo el Salmo 23 no son más que 6 versículos. Léanlo, reléanlo, medítenlo, oren, pidan al Señor entendimiento espiritual. Y vamos a continuar esto, si Dios quiere, el próximo domingo para ver todas las bendiciones que van incluidas. Si Dios es tu pastor, si verdaderamente somos sinceramente seguidores de Cristo, obedientes, las ovejas obedecen, pero al mismo tiempo disfrutan de la protección bendita del pastor. Bien, pues qué gusto haber estado con ustedes. El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Nos vemos la próxima. Dios les bendiga.